Bien, pues estamos empezando ya la segunda hora. Vamos a ver entonces a continuar con esta presentación introductoria en la que vemos ahora un poco sobre el autor. Entonces vemos, el autor cuenta una teología de la historia, como les decía, cuyo eje es Cristo muerto y resucitado. Esto es muy importante porque es la clave para que nosotros enfrentemos siempre cualquier adversidad, es comprender que Cristo es el Señor de la historia y que Él nos acompaña. Tenemos, el autor es también un vidente. ¿Por qué? Porque tiene visiones, por eso es vidente. Él ve las visiones. Escribe sus experiencias para fortalecer a sus lectores. Sabemos que los lectores originales eran personas que eran perseguidas por el imperio, y nosotros pues también somos fortalecidos porque en todas las épocas experimentamos adversidad contra la fe. Esa adversidad nos puede venir por cuestiones incluso hasta familiares, ¿no? Por ejemplo, cuando miembros de nuestra familia puede ser se burlen de nuestra fe, de nuestra participación en la iglesia, qué sé yo. Entonces, este libro también nos fortalece, nos da ánimos, nos hace recuperar la esperanza, porque nos hace recuperar primero la certeza de que Cristo camina con nosotros en medio de la adversidad. Entonces la obra promete esta intervención divina en la historia. Nos habla de que Dios no se queda de brazos cruzados en el cielo, sino que Él interviene siempre a favor de su pueblo. Esta acción sobrenatural traerá la derrota definitiva de los enemigos de Dios y la salvación de los creyentes. ¿Quiénes vienen siendo los enemigos de Dios? Pues siempre aquellos que se oponen a la predicación, se opone también a la soberanía de Dios sobre la historia, se opone al pueblo que busca en todo momento ser fiel a Dios, ¿verdad? Ahora, hay que ir comprendiendo también que el libro de Apocalipsis ha sido recibido a lo largo de la historia de la Iglesia a través de ciertos pasos. El primer paso o factor de esta recepción pues, es la puesta por escrito. El libro originalmente fue puesto por escrito por una intervención de Dios, que es la inspiración en el autor. Dios inspiró a un hombre a poner por escrito un testimonio. Después de esa puesta por escrito hubo una primera divulgación en secreto, es decir, empezó a haber copias del libro para hacer llegar estas copias a las 7 iglesias que en los capítulos 1, 2 y 3 se va planteando, ¿verdad? Esas iglesias son las primeras destinatarias del libro. Después empezó a haber debates en torno a su inspiración y normatividad. Entre los siglos 3 y parte del siglo IV de la era cristiana, muchas comunidades no querían aceptar el libro de Apocalipsis como un libro inspirado por Dios y que fuera normativo para la iglesia, no para sus iglesias locales. ¿Por qué? Pues precisamente porque sus símbolos eran difíciles de entender. A veces se pensaba que se trataba de un libro de fantasía, que hacía juego con este imaginario, este mundo imaginario apocalíptico, que son las bestias, por ejemplo, o que la Jerusalén que baja del cielo, todo eso decían, esas son fantasías de niños, y entonces no podemos aceptar ese libro como sagrado. Otros precisamente porque el Apocalipsis insiste mucho en el rol de los ángeles, y a muchos no les gustaba, ¿no? Decían, no, pues si ya tenemos en Cristo nuestro Salvador, ¿qué necesidad hay de ángeles? Entonces, como el libro insiste mucho en la presencia y acción de los ángeles, entonces decían, no, ese libro es nuevamente así fantasioso. Tenemos también que hasta finales del siglo IV viene una recepción generalizada
O sea, después de los debates a lo largo de prácticamente 2 siglos y medio, se llega a su recepción o aceptación. Y es cuando ya finalmente el libro de Apocalipsis empieza a copiarse dentro de todas las copias de libros bíblicos. Vemos que a lo largo de estos siglos no hubo una declaración formal del magisterio de la Iglesia, digamos, no hubo un concilio en el primer milenio que definiera los libros sagrados de la Biblia. Ese concilio va a ser el Concilio de Trento. Hasta 1563 se establece en el Concilio de Trento cuáles son los libros que deben ser considerados normativos, es decir, canónicos, los libros que forman parte de la Biblia, y ahí se incluye no solo Apocalipsis, sino también los llamados libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Aquí entonces basta que nosotros comprendamos cómo el libro de Apocalipsis prácticamente tardó 300 años en recibir aceptación general, del más o menos el año 95, 96 en que pudo haber sido escrito, hasta más o menos el 380, estamos hablando de 290 años más o menos, en que tardó en ser aceptado por todas las comunidades cristianas. Pues ahí se va comprendiendo, ¿no? Como a veces tenemos la idea de que el libro fue aceptado desde el inicio, pero no fue así. De hecho, fue el último libro en ser formalmente aceptado en todos los libros de la Biblia. Ahora, ¿cómo sabemos que el Apocalipsis se escribió a finales del siglo I? Hay distintos modos de saberlo. Tenemos estudios por crítica externa, por crítica interna. Por la crítica externa se llega a la situación social, se trata de comprender el mundo sociocultural de entonces, y por la crítica interna se va analizando los recursos literarios empleados por el autor, que van permitiendo hacerse una idea de en qué época fue redactado. En cuanto a la situación externa, analizamos por tanto la situación social narrada en la obra. Primero vemos, aquí está Turquía, acá hay unas islas, hay muchas islas en toda esta zona entre Turquía y Grecia, pero entre esas islas se encuentra Patmos. Vean, aquí vamos a ver, aquí tenemos las islas que forman parte de esta región, y Patmos es una de estas islas pequeñas, muy pequeñitas, que se encuentran en este archipiélago. Entonces, el autor afirma escribir en la isla de Patmos, donde sufre encarcelamiento por su fidelidad a Cristo. Sabemos que Patmos, que se encuentra entre estas islas pequeñas, era una isla con una cárcel, donde metían a la gente a la que obligaban a hacer trabajos forzosos como picar cantera, para después llevar esas piedras a construcciones dentro de todo el territorio imperial. Tenemos también que esta isla de Patmos, que aquí ya se ve, es una isla pequeñita que está en esta zona del mar Egeo, prácticamente llegando al mar Egeo. De ahí se escribe a estas 7 iglesias. Las 7 iglesias están distribuidas a lo largo de este mapa. Ahí se ve que hay como un recorrido, se puede hacer un recorrido a pie o a caballo para ir distribuyendo las cartas que el autor de Apocalipsis manda a cada una de las iglesias. Tenemos Éfeso, que es la primera iglesia donde sabemos murió Juan, el evangelista.
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis o Sardes, también algunos traducen Sardes, Filadelfia y la Odisea. Entonces, este es el recorrido. Ajá. En el texto encontramos pues a una comunidad creyente que sufre persecución violenta o un desprecio social. Aquí le vamos a poner sufre. Por datos históricos podemos identificar a la fuerza opresora, época y regiones en que se realizó la opresión de los destinatarios, que es el Imperio Romano. Ubicamos la situación de esas comunidades dentro de su geografía, que es lo que está aquí, y confirmamos la información por historiadores. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué eran perseguidos ellos? Pues analizamos entonces cuál era la situación histórica. Identificamos los temas comunes tratados en la obra, analizamos de dónde vienen sus motivos o influencias literarias antecesoras. Ubicamos el origen de sus contenidos y si responden a la situación histórica que posiblemente motivó al autor a redactar. Por lo general se descubre que el autor escribe a destinatarios que se sentían desorientados con el fin de que superaran, vamos a poner aquí una coma, con el fin de que superaran la tibieza, el desánimo o la impaciencia. El autor los motiva recordándoles que la divinidad, vamos a poner aquí para que se vayan entendiendo, ¿verdad? El autor los motiva recordándoles que la divinidad, es que había puesto dos ideas, la divinidad actuará de manera definitiva o volverá al mundo y lo hará pronto. Incluso vamos a poner estos con unos puntos para que se distingan más. Y vamos a extender esto. Con tamaño 22 y así ya se ve mejor. Bien, en cuanto a la situación narrada, esta es la imagen de Domiciano, que fue el emperador de aquel tiempo, el que mandó perseguir a los cristianos. Vemos, siempre se describe al agresor como un tirano político con pretensiones divinas o mesiánicas, y como artífice de una política genocida, que tiene como enemigos a los destinatarios, quienes son catalogados como elegidos de Dios. En el libro de Apocalipsis, aquellos perseguidos por el imperio son elegidos de Dios. El enemigo siempre es presentado o representado en un imaginario diabólico. Sabemos por los historiadores que el emperador Domiciano se autoproclamó el único Dios verdadero y exigió adoración a sus estatuas, en especial en las regiones donde se encontraban las 7 iglesias destinatarias de la obra de Apocalipsis. Entonces, en estas iglesias, en estas ciudades, había templos con estatuas, o a veces la estatua del emperador estaba en una plaza, y la gente debía adorar la estatua de él, de Domiciano. Los cristianos sistemáticamente se opusieron a ello y en consecuencia fueron perseguidos. En cuanto a la crítica interna, es decir, al entrar al libro y leerlo y analizarlo, se van descubriendo detalles en el texto. Primero, conociendo los datos contextuales, se analiza la obra Apocalipsis, clasificando sus recursos de lenguaje simbólico y se identifican los rasgos de la teología de fondo. Es decir, yo me doy cuenta que hay símbolos, pero me pregunto qué significan y sobre todo qué significado teológico pueden tener esos símbolos. El uso de los símbolos y los mensajes de invitación a la fidelidad denotan qué tipo de narrador ha creado el autor. Porque fíjense, no es lo mismo el autor que el narrador. Cuando tú, por ejemplo, escribes una novela o un cuento, lo primero que haces es crear un narrador que cuenta.
Ese narrador puede ser alguien que estuvo presente ahí, un narrador testigo, y va a hablar en primera persona, va a decir cosas como: cuando fui a tal lugar, estuve ahí y yo vi y conocí a este fulano, o así. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de la historia que les decía, El nombre de la rosa, donde el que escribe es un monje ya viejito que cuenta sus andanzas de cuando era chavo, cuando era joven, y acompañó a William de Baskerville a hacer una investigación a un monasterio donde habían muerto misteriosamente algunos monjes. Entonces la historia es contada en primera persona por este fulano, por Atzo de Melk. Entonces ahí encontramos como el autor de la obra fue un filósofo italiano, Umberto Eco. Para contar la historia creó un narrador, que es Atzo de Melk, el cual narra en primera persona sus vivencias de qué fue lo que pasó cuando él estuvo ahí. Así entonces, el autor de Apocalipsis también lo primero que hace es crea un narrador vidente. El narrador asciende al cielo, o puede ser un personaje famoso de la antigüedad, o un apóstol que haya recibido ulteriores revelaciones, o sea, revelaciones últimas. O en este caso, el narrador de Apocalipsis se trata de alguien que ve lo que Dios le muestra. No se dice exactamente si fue llevado al cielo, solamente dice que fue arrebatado en el espíritu, pero no dice a dónde. Se supone que es a un ambiente espiritual, donde contempla ahí la liturgia celeste de todo lo que ocurre en torno al trono del Cordero, etc. Pero todo eso lo va describiendo un narrador. Ahora fíjense, cuando generalmente pensamos que Juan de Patmos, autor del libro, fue precisamente el mismo vidente, corremos el riesgo de confundir al autor real con el narrador. Entonces, solo Dios sabe si el autor real fue quien presenció esas visiones. O puede ser que incluso el autor real creó al narrador llamado Juan, el cual tuvo esas visiones. Hay cosas que no podemos saber históricamente. Lo que sí podemos ver es de que la obra fue recibida y tuvo un impacto doble. Primera, porque muchos pensaron que el autor era Juan el apóstol, y porque otros también pensaron que el mismo autor real del libro era el narrador vidente. Nosotros, con los estudios y análisis narrativo con que contamos hoy, y como ciencia muy desarrollada dentro de la literatura, el análisis narrativo nos pone en alerta, nos dice: aguas, no necesariamente un autor real es el narrador de la historia. Puede ser que el narrador vidente del libro de Apocalipsis simplemente es un personaje creado por el autor real y por el cual se describen todas esas visiones. Ahora, nosotros aún, como les decía, aún nosotros teniendo esos conocimientos de análisis narrativo, no podemos concluir si fue así o no. Eso escapa a nuestra capacidad, porque no tenemos los criterios suficientes como para determinar si el mismo autor real fue quien tuvo las visiones o no. Padre, aquí sí puedo decir una cosita. Mire, padre, en el Quijote, como la Inquisición perseguía tanto a los autores, Cervantes inventó que era una historia que le había contado Sidi Hamete Benengeli, que era un árabe. Entonces es el caso igual. Dice que siendo él el autor, inventa que el narrador es otro. Sí, puede ser. Es un caso entonces de la literatura universal, es una cosa recurrente. Sí, es un recurso. Se le llama un recurso literario, que de hecho muchos autores, incluso del Antiguo Testamento, también se utiliza mucho. Es lo que se llama la pseudoepigrafía.
Entonces, el autor real dice que esto me lo dijo alguien, ¿verdad? Pero lo hace precisamente para evitar, en ese caso, pues un juicio, o para que sea sentenciado, o que pudo haber puesto en peligro a ciertas personas de su entorno. Entonces trata de protegerlas a través de la pseudoepigrafía, a través de un recurso literario, o a través aquí de la creación de un narrador que quizá no tiene nada que ver con el autor real. Pudo haber sido un personaje creado. El Juan, narrador de Apocalipsis, puede ser un personaje creado por el autor real del libro, del cual no sabemos nada. No sabemos nada. O sea, la tradición más bien confundió a ambos autores, entre el narrador y el autor, y así llegó hasta nuestros días. Hasta nuestros días mucha gente sigue creyendo que el autor real del libro es el narrador vidente, pero solo Dios lo sabe. Bien, me preguntan aquí que si Domiciano fue hermano de Tito. Bueno, yo había leído que había sido su hijo, ¿verdad? Y los principales perseguidores de la Iglesia de Cristo fueron Calígula, Nerón y Domiciano. Fueron situaciones distintas, ¿verdad? Recordemos que Nerón persigue a los cristianos solo por el incendio de Roma, y los persigue solo en Roma. Calígula mandó más bien como castigar a diversos cristianos porque se negaban a adorar su estatua, pero no hubo una persecución universal. Con Domiciano tampoco hubo una persecución universal, solamente fue a estos de la región de las 7 iglesias a los que Juan escribe, o el autor Juan, o el narrador Juan, escribe su libro. Pero ya después es cuando empieza a haber persecuciones universales, me parece ya sea hasta el siglo II y siglo III, incluso el siglo IV, que hay persecuciones universales contra la iglesia. Eso ya viene en los libros de historia de la iglesia. Al menos durante época bíblica no hay persecuciones universales. Esas vienen mucho tiempo después. Bien, entonces les decía, también cuando uno va analizando los recursos literarios a través del análisis literario, se va reflejando la posible influencia literaria recibida por el autor y los tipos de recursos intertextuales usados. La intertextualidad es una disciplina que analiza la conexión entre obras. Estas conexiones pueden ser por medio de ecos o alusiones, o bien por medio de citas. De esto también ya les había comentado. El autor de Apocalipsis puede presentar alusiones al libro de Daniel, por ejemplo, alusiones a los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, lo cual hace pensar que el autor fue un discípulo de Juan el apóstol. Y de hecho muchos se van por ahí, pensando que Juan de Patmos, o el autor de este libro de Apocalipsis, fue un discípulo de Juan el apóstol. Ahora, esto permite al analista identificar el tipo de lector implícito que surge de la obra y que será la clave para la recta interpretación del contenido. Aquí entonces me detengo un poco. El autor real, que solo Dios sabe quién fue, les digo, cuando se sienta a escribir Apocalipsis, crea un narrador. Ese narrador es vidente. No sabemos si él está narrando desde su propia experiencia o es un personaje creado. Pero el narrador no es necesariamente el autor real. Ahora, en una obra, como en este caso el Apocalipsis, mientras uno la va leyendo, uno se va dando cuenta qué tipo de autor está escribiendo el libro y qué tipo de lector puede entender perfectamente todos sus contenidos. Esas preguntas me las hago yo mientras leo la obra. ¿Qué tipo de autor está escribiendo y qué tipo de lector comprende completamente todo lo que ese autor pretende decir? Cuando yo me hago esas preguntas, estoy preguntando precisamente por el autor y lector implícitos, es decir, están dentro de la obra.
Ese autor y lector implícitos surgen de la obra. Hagan de cuenta que brincan de la obra hacia afuera y yo me doy cuenta de quiénes son. No tienen nombre, no tienen pies ni cabeza. Estos autor y lector implícito, más bien, son esas configuraciones textuales o configuraciones de comprensión, porque el autor implícito es aquel que está comunicando algo. Me pregunto, ¿qué tipo de autor es el autor de Apocalipsis? Pues es, ante todo, un autor cristiano de origen judío, que nos está contando sobre los efectos de la muerte y resurrección de Cristo. Esos efectos son la derrota del pecado y del mal y de la muerte, el triunfo de la vida, el triunfo de la acción de Dios en la historia y la salvación de los creyentes. Eso es lo que nos quiere contar el autor implícito del libro. Ahora, el lector implícito, que surge de la misma obra, es el lector que fue creando el autor implícito. O sea, este autor implícito que cuenta va creando automáticamente un lector capaz de entenderle todo, que entiende sus símbolos, entiende su dinámica de expresión, entiende el mensaje sin necesidad de tomar un curso bíblico. El lector implícito entiende todo. Ahora, ese lector implícito que todo lo entiende, que surge de la obra misma, se convierte para mí en un modelo a seguir. Por eso también a ese lector implícito le puedo llamar lector modelo. Para mí es el modelo a seguir para que yo entienda rectamente el texto. Para que yo comprenda e interprete correctamente el texto, necesito engancharme al lector implícito, que para mí va a ser un modelo a seguir. Por eso Umberto Eco, que es el que hace estas distinciones basado en otros escritos de otros autores, incluso italianos y alemanes también, ya habían hablado acerca de esto de los lectores implícitos, del autor implícito, pero es Umberto Eco quien propone comprender a este lector implícito como un modelo a seguir, como clave para lograr interpretar el texto. Entonces, el lector implícito del libro de Apocalipsis no es una persona concreta, es más bien el tipo de lector ideal que entiende todo lo que se está escribiendo ahí y que se convierte para mí en un modelo, es mi camino o clave de lectura para entender perfectamente todo el libro. Ahora fíjense, esta es una estrategia, va a decir Umberto Eco. Este autor y lector implícitos son estrategia textual. Son estrategias textuales que sirven al lector real, que soy yo, me sirven a mí para entender el contenido del libro. Entonces lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ok? Para que no nos detengamos tanto en cuestiones teoréticas. Bien, también se puede descubrir en el libro un estilo literario y posibles adiciones e interpolaciones sufridas por el texto final. Hagan de cuenta entonces que así como los evangelistas escribieron sus evangelios y después alguien añadió algo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan fue escrito, hagan de cuenta, de inicio a fin, pero Juan no escribió el pasaje de la adúltera que querían apedrear, que llevan ante Jesús diciéndole: Maestro, esta mujer fue encontrada en flagrante adulterio, Moisés nos dice que debe morir lapidada, ¿tú qué dices? Y Jesús se pone a escribir en el suelo, ¿se acuerdan? Bueno, ese pasaje
no viene en ningún manuscrito del Evangelio de Juan de los primeros 3 siglos y medio. Entonces, esos manuscritos están en museos, están en algunos centros de investigación, y en ninguno de ellos, sea papiro o códice, ninguno de ellos tiene ese pasaje. ¿Qué significa? Que durante todos esos siglos el Evangelio de Juan se copió íntegro y en ninguna de las copias existía ese pasaje. Hasta que alguien después lo interpoló, es decir, lo metió en medio de toda la obra, y actualmente aparece en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. De 7:52 a 8:11 aparece ese fragmento, ese pasaje de la adúltera arrepentida que llevan ante Jesús. ¿Okay? Ahora, de ahí entra a las películas, las series de televisión sobre Jesús para mostrar su misericordia. Bien, entonces el pasaje es muy bonito y todo, pero no era de Juan. Juan no escribió eso. Lo escribió alguien después e incluso siglos después lo introdujeron en el Evangelio. Entonces, esa es una interpolación. Otra cosa es una adición. Por ejemplo, el capítulo 21 de Juan, del Evangelio, donde viene la llamada segunda pesca milagrosa, cuando Jesús resucitado suscita una pesca milagrosa con los discípulos en el mar de Galilea. Ese capítulo 21 no lo había escrito Juan, autor del Evangelio. Juan había escrito solamente hasta el capítulo 20. De hecho, el último versículo del capítulo 20 dice: todas estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida en su nombre. Me parece es versículo 31 de Juan 20. Ahí terminaba el Evangelio. El capítulo 21 es una adición, muy seguramente del siglo II, en que muy probablemente los miembros de la comunidad juánica o una de las comunidades juánicas decidieron escribir ese capítulo añadido y lo colocaron ahí al final del Evangelio de Juan. Y por eso el Evangelio de Juan tiene 2 finales. Está el final del capítulo 20 y el final del capítulo 21. El final del capítulo 21 es el que ya menciona incluso que en el mundo no cabrían todos los libros que describieran las acciones de Jesús. Bueno, en Apocalipsis puede ser que encontremos adiciones e interpolaciones posteriores. Claro que como es un libro que tardó mucho tiempo en ser aceptado, pues no podemos saber realmente cuándo se añadió algo al libro. Pudo ser que el libro original, que era del siglo I, fue recibiendo añadiduras durante los primeros siglos. El chiste es de que no sabemos exactamente cuándo hayan podido ser agregados ciertos elementos. De modo que para el siglo IV, cuando ya finalmente la mayoría de las comunidades cristianas aceptan el libro de Apocalipsis, se encuentran con que ya está el libro completo como lo conocemos hoy, con las adiciones e interpolaciones que haya podido sufrir, que no sabemos exactamente cuáles hayan sido, pero pues ahí quedó el libro, ¿verdad? Así como aparece en nuestras Biblias hoy. Tenemos entonces las claves literarias para entender la obra del Apocalipsis. Es primero, pues que hay una visión o una serie de visiones. Hay variaciones sobre el tema central, que es Dios, la acción de Dios en la historia. Hay claves dadas al vidente. Por ejemplo, el libro, las explicaciones que les da el ángel, etc. Se utiliza un lenguaje simbólico a lo largo de toda la obra. Hay una teología de fondo sobre una teología de la historia, el sentido de la historia de la humanidad y de la obra de Cristo, que está centrado en un monoteísmo de carácter prácticamente judío, pero también una cristología, donde esta cristología viene a añadirse al monoteísmo, ¿verdad? La cristología judía
que habla de un Mesías. Ese Mesías para los judíos no necesariamente es el Hijo de Dios, sino un hombre enviado al mundo para hacer presente el reino. Es lo que se lee en Daniel 7. Entonces, esa cristología o mesianismo judío, meramente judío, no añade nada al monoteísmo. En cambio, el cristianismo tiene una cristología que sí añade ciertos matices al monoteísmo, porque nos dice que así como hay un solo Dios, no obstante son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese dato no viene en el judaísmo. Bien, en cuanto a esto, la visión desde la perspectiva celeste y terrestre. Vemos cómo el narrador apocalíptico hace interactuar los escenarios terrestre y celeste. De ambos, narra acciones y presenta diálogos, ya los iremos viendo uno por uno. El narrador describe que es arrebatado al cielo por el Espíritu y allí es testigo de lo que ocurre alrededor del trono o presencia de Dios. Allí escucha cánticos celestes y asiste a la victoria de la divinidad y de sus fieles. En otros momentos el narrador describe lo que pasa en la tierra. Los seres celestiales, que son ángeles, pueden actuar en la tierra, pero los humanos terrenos no pueden hacerlo en el cielo. Nosotros solamente podemos actuar en la tierra. El narrador es invitado a ver la realidad del mundo desde la perspectiva divina y explica el origen de su conocimiento sobrenatural. Por ello, el narrador habla de la revelación de eventos salvadores que están por ocurrir. El narrador es omnisciente, es decir, conoce todo, ¿verdad? Omnisciente. Conoce el final de la historia, los eventos celestiales, los pensamientos ajenos, y ello se debe a que es beneficiado del Espíritu de Dios. O sea, el narrador no tiene telepatía, sino que el Espíritu de Dios le va revelando todos estos puntos, ¿verdad? El final de la historia y su sentido, los eventos celestiales y los pensamientos de la gente. También ha recibido la encomienda de escribir el libro. El narrador es admitido a la intimidad de Dios para conocer su plan y comunicarlo a los fieles. En cuanto a las variaciones sobre el tema, el Apocalipsis no sigue una línea secuencial o episódica, más bien desarrolla motivos. Por ejemplo, la victoria del Cordero y de sus fieles, la derrota de Satanás. Todos estos son motivos literario-teológicos, presentados de diverso modo y en ocasiones diversas, con el fin de reafirmar certezas. El triunfo del mal es pasajero, mientras que la victoria definitiva y final será de Cristo. No tiene caso querer leer linealmente el libro, como les decía, según su secuencia de capítulos del 1 al 22. Solo hay un arrebato en el espíritu y ocurre en domingo. El autor usa el verbo vi en pasado, o sea, el verbo ver, yo vi 46 veces. Pero todo se desenvuelve dentro de una única experiencia visionaria. Los capítulos 1 al 11 contienen todo el libro, todo lo necesario para el libro. Los del 12 al 22 recomienzan la narración. Dicen lo mismo, pero de otro modo. El libro contiene interrupciones o interludios fuera de contexto. En aquí ya nada más hago una aclaración. Me parece que aquí más bien es del 1 al 12 y aquí es del 13 al 22. Ajá. Porque el 12 termina con la mujer vestida de sol, que es perseguida y finalmente es protegida por Dios y da luz al Hijo. En cuanto a las claves dadas al vidente, Juan tiene varios interlocutores que le explican el significado de lo visto. En esta primera visión inaugural, del 1:12 al 19, el interlocutor es Cristo, y en otro momento es un ángel interlocutor, como en 17:17. El recurso de la visión es empleado por el narrador para dar a entender a sus lectores
las claves para comprender el sentido críptico. Criptos es escondido. Entonces, el sentido escondido de la obra. Se desvela su mensaje mediante símbolos. El recurso a seres celestiales hermeneutas, o sea, ángeles que explican, quiere dar a entender que el mensaje no puede ser comprendido por raciocinios o por exégesis. Es decir, cuando alguien se sienta y analiza a partir del texto y quiere llegar a descifrar el sentido de algo, pues está perdiendo el tiempo si Dios no le ayuda, ¿ya? Se requiere, por tanto, la ayuda de Dios, y por eso se utiliza la expresión: aquí el que tenga sabiduría, ¿ya?, que descifre lo que significa tal cosa. Entonces se refiere a sabiduría otorgada por Dios para penetrar sus misterios. En cuanto al lenguaje en imágenes, ¿ya?, aquí aparece una imagen de un libro que se llama El comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana. Y aparece ahí un dibujo del dragón, ¿ya?, el dragón de varias cabezas, que va a ser el que persiga a la iglesia. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. Entonces acá hay unos como muertos, acá hay alguien en el abismo, acá hay ángeles, acá está la mujer vestida de sol, etc. Pues así lo representaban en la Edad Media. Bien, el libro de Apocalipsis describe escenas extrañas en las que abundan monstruos. Tenemos una teología icónica, es decir, a través de imágenes. Por ejemplo, los 7 cuernos del Cordero significan la plenitud de su fuerza. Los 7 ojos significan la plenitud del Espíritu y la omnisciencia divina del Cordero. Estas imágenes no son para que uno se asuste, sino para que las descifre con ayuda de claves simbólicas y así comprender su significado subyacente. Solo hay un Dios y es absoluto soberano de todo, y un Cristo que es Cordero, Señor, Rey universal. Tal idea es obvia para nosotros, pero para los cristianos perseguidos por un emperador ególatra era una idea peligrosa y subversiva. Para el autor de Apocalipsis, todo lo relativo a entronizaciones y monarquía va ligado solamente a Dios, o sea, solo Dios es Rey. Dios y el Cordero son llamados Rey de Reyes, Señor de Señores, el jefe de los reyes de la tierra, el Todopoderoso. Las muestras de homenaje y de adoración de las muchedumbres ante el trono recuerdan que solo a Dios se da gloria y honor. Es decir, no se debe rendir gloria y honor a ningún emperador, a ningún líder humano. Como nota final, el autor esperaba la conservación de su obra a través de copistas, así se entiende de 22, 18, 19, cuando dice pues que la necesidad de ser fieles a todo lo que está contenido en el libro. Además, como sabemos, si el libro iba a ser dirigido a 7 iglesias, necesariamente se requieren copias para cada iglesia. Este punto nos permite entender que si el fin del libro estuviera por llegar, si el fin del mundo estuviera por llegar en esa época, no tendría caso que el autor anhelara que se copiaran sus libros, ¿ya?, para que quedaran en la posteridad. Por tanto, el autor esperaba que la historia continuase adelante en el tiempo. Lo importante era convencer a los lectores que Dios seguiría manifestando su realeza por medio de su pueblo fiel. Y aquí hay una bibliografía que yo recomiendo. Está por un lado este libro que es el Diccionario del Mundo Juánico, que tengo aquí en la mano. Es un libro bastante grueso, ¿ya?, de unas 700 páginas más o menos, son páginas gruesas, estas son páginas delgadas, perdón, son 1041 páginas. Este libro, editado por la editorial Monte Carmelo, Diccionario del Mundo Juánico, le sirve para comprender el lenguaje del Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis.
El otro libro que aparece ahí, Lectura de Apocalipsis, Hermenéutica, Exégesis y Teología, yo tengo la edición anterior. Esta edición que yo tengo es la de 2005 y la que aparece aquí en la presentación es la reciente, la 2019 me parece. Es el mismo contenido porque además el autor ya murió, Ugo Bani, él me dio clase de textos paulinos allá en Roma hace más de 25 años, ya llovió. Bien, ahora, este libro es muy bueno, pero sí está dirigido a especialistas porque va utilizando mucho el estudio del griego. Te va poniendo los textos en griego y va dando su comentario. Entonces, si no sabes griego, pues sí te pierdes como que mucho, ¿verdad? Hay otros libros más sencillos, pero muy buenos también. Está este libro de Javier Picasa, libro de Apocalipsis, de Editorial Verbo Divino. Este libro es genial, ¿verdad? Tiene ligeras diferencias de interpretación con respecto a Ugo Bani, sobre todo cuando habla de los jinetes del Apocalipsis. Picasa da otra lectura, sobre todo en torno al primer jinete, pero todo lo demás es muy semejante. La ventaja de este libro de Picasa es de que además de que va contando el libro, va presentando esquemas que permiten una comprensión más rápida de los contenidos y vienen muchas notas de carácter contextual y de carácter literario. Mientras que Ugo Bani nos presenta esos elementos en forma de capítulos por separado, Picasa lo va haciendo a lo largo del libro. En la medida en que vas avanzando en el libro, te va explicando a través de esquemas, cuadros, incluso notas históricas, guías de lectura, etcétera. Te va explicando también esos elementos históricos, literarios, contextuales del libro. Y hay otro libro que es también de Ugo Bani, que se llama también Apocalipsis, pero no tiene subtítulo. Mientras que este se llama Lectura del Apocalipsis, este solamente se llama Apocalipsis. Es un libro corto, de apenas unas 130 páginas, y este libro les puede servir mucho a ustedes, ¿verdad? Es un libro que no entra en tanta complicación de carácter filológico del griego, sino que te va llevando de la mano, sobre todo enfatizando qué significa cada uno de los elementos que van saliendo a lo largo del libro. Bien, con eso entonces terminamos esta introducción general al Apocalipsis, sobre todo para que vayamos entendiendo su dinámica. Vamos a tomar nuevamente otro descanso de 10 minutos para que a las 11:10 ya empecemos concretamente viendo por secciones el libro. No podemos leer todo el libro e irlo comentando, no es la finalidad del curso, sino que vayamos viendo estos elementos generales. ¿Sale? Sí, gracias, padre. Bien, entonces 10 minutillos.